Quiero que vaya conmigo a la epístola de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Amén. Cuando esté ahí, diga amén. Siempre es importante cuando venimos a la casa del Señor traer la Biblia, libreta de apuntes. Eso es importante. Quiero que lea conmigo Santiago. Despeje las hojitas de pronto por allá. Una carta pequeña pero llena de mucho poder. Dice así, Santiago, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Verso 2, diga: hermanos míos, tened ¿por qué? ¿Por qué? Sumo gozo cuando os halléis ¿en qué? En diversas pruebas, sabiendo, verso 3, que la prueba de vuestra fe, ¿la prueba de qué? La prueba de ¿qué produce? Dígalo con voz fuerte: produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿cómo? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre que, diga, de doble ánimo es, léalo en voz fuerte: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta oportunidad dispuestos a recibir tu palabra y dispuestos a ser inspirados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Escriba en sus notas, diga prueba. ¿Qué? Prueba. ¿Alguna vez usted se ha preguntado o ha venido el pensamiento: venga, pero ¿por qué como que me va mal? Entre más busco al Señor, como que las cosas van más para atrás, ¿cierto? ¿Por qué será que cuando yo empiezo a orar, en lugar de que las cosas marchen bien, como que se empiezan a poner más duras? Como que la cuesta antes, mientras no buscaba del Señor, como que iba bien, no me pasaba nada. Y fue que empezara a ir. Y hermano, entonces eso se nos vuelven, dicen por ahí alguien, los días chocolate sol, y no hay sol, no hay chocolate. Se nos vuelve, mejor dicho, de múltiples formas y maneras, la cosa se nos pone dura. Antes no me pasaba nada y ahora me pasa de todo. Nunca me pinchaba y ahora sí me pincho. Antes me pasaba y ahora sí no. Y así sucesivamente. ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? ¿Por qué si no busco al Señor no pasa nada? Mi vida como que va así. Pero eso es cuestión de que medio me arrodille y empiece a hacer algo. Y eso es como que uno le dijera a los males: vengan a mí, vengan que yo estoy aquí. ¿Sí le ha pasado eso? Bueno, la pregunta es ¿por qué, no? Dice popularmente, como si, disculpe la expresión que voy a decir, se lo escuché a alguien y me quedó grabado. A veces se me graba con mucha facilidad lo que las personas dicen. Y entonces llegó y dijo: como si hubiera matado a un cura. Tengo todas las cosas de para atrás. Es que ¿a qué cura maté? ¿Qué hice?
¿A quién maté? ¿Sí? Me lo eché de espaldas. Y mire que a veces nosotros tenemos un enfoque incorrecto de lo que pasa en nuestras vidas. Tenemos un pensamiento erróneo. A ninguno de nosotros le gusta sufrir. Ninguno quiere sufrir. Si yo le digo, ¿cuántos quieren sufrir? Uy, no. Si puedo evitar sufrir, voy a hacer todo lo posible porque eso no pase en mi vida. Entonces, el apóstol Santiago escribe esta carta hablando sobre algo y lo presenta. Uno cuando lo lee, uno dice, bueno, Santiago como que está un poquito como chiflado. Porque en el verso 2 dice, hermanos míos, tened por qué. Imagínense, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, Santiago no nos dice cómo nosotros actuamos. Cuando usted está en pruebas, ¿qué pasa? Cuando vienen las cosas contra usted empieza a estresarse, ¿cierto? ¿Y ahora yo qué hago? ¿Y ahora cómo soluciono? ¿Cierto? ¿Cuántas veces la prueba que está pasando lo tomó usted gozoso? Ay, tan chévere que me están cobrando injustamente. Qué bendición, ¿cierto? Ay, tan chévere. ¿Alguna vez usted ha pasado por la prueba así? ¿Cierto? Uno actúa de todas las formas menos gozoso porque estoy pasando por eso. Pero Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el problema que nos mete Santiago es que no solo dice una prueba, sino diversas. ¿Cuántas veces ha venido la enfermedad y usted qué ha dicho? Ay, tan lindo, estoy sufriendo, tengo un dolor de cabeza, qué bendición. Ay, qué preciosidad. ¿Cierto que uno no dice eso? Al contrario, uno que quiere hacer lo que sea para quitarnos eso, para quitar el sufrimiento que estamos teniendo. Pero mire lo que dice y cómo lo explica de precioso Santiago. ¿Cuál es el propósito y por qué Dios permite que vengan esas cosas? Porque nosotros tenemos una concepción errada. Hay una concepción que es del mundo. El mundo dice, si tú sigues a Dios no debe irte mal. Porque si te va mal es porque estás haciendo algo mal. Esa es una concepción del mundo. Pero la Escritura no habla de eso. Dice aquí, Santiago, el verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra, ¿qué? La prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces Santiago está diciendo que mi fe necesita ser probada. La fe que usted ha abrazado necesita ¿qué? Ser probada. Entonces cuando usted vino al Señor y le dijo, Señor, sé mi Señor, mi Salvador, aparte de que el Señor vino a su vida y usted lo recibió, entonces usted también está diciendo, yo estoy preparado y estoy dispuesto para ser probado. La prueba viene para su fe. La pregunta es, ¿cómo está mi fe? ¿Y qué es lo que está pasando con mi fe? Hay una palabra que es la que en el griego utiliza Santiago y es dokimion. Dokimion o dokimion. Y dokimion habla de lo siguiente: la prueba vista como ese proceso de verificación que necesito para saber en qué estoy. ¿Listo? La palabra prueba, que traduce la Reina Valera como prueba, simboliza lo siguiente: el proceso de verificación para ver cómo estoy. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Para qué es la prueba? La prueba es para verificar cómo está usted. En el colegio, cuando le hacen la prueba, ¿qué busca la prueba? Verificar si usted aprendió. ¿Cuánto es 9 por 5? ¿Sí? ¿Dividido en 5? Sí, por ahí alguien dijo 7, no, 9, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué le prueban y por qué al alumno le hacen exámenes? ¿Por qué? Porque quieren
saber si aprendió. No simplemente fue que fue allá al colegio y ya, y a fin de año lo pasamos y muy bien, muchas gracias. No, los conocimientos se deben probar. Por eso nos hacen quizzes, por eso nos hacen exámenes. Ahora, en nuestra vida cristiana también necesitamos ser probados para ver si estamos aprendiendo. Y la prueba no es vista como el final, sino es vista como el proceso que Dios tiene para conmigo, donde me muestra cómo estoy, cómo estás. Entonces todos los días el Señor abre, así como abre el cofre de bendiciones para su vida, también abre la evaluación para usted. Bueno, quiero saber cómo estás. Dice el salmista que el Señor nos invita y nos dice: venga, estemos a cuentas, venga. Voy a pedirle las cuentas a ver cómo estamos. ¿Estamos ganando o estamos perdiendo? ¿Estamos yendo a pérdidas o estamos yendo a ganancias? Entonces la prueba de la cual nos habla Santiago no simplemente la situación de sufrimiento que muchas veces nosotros vemos, sino tenemos que entender que la prueba es para ver cómo estoy. Entonces, a veces usted ha hecho lo mismo que yo: Señor, dame paciencia. ¿Cuántos hemos dicho eso? Señor, dame paciencia. La pregunta es, si usted le está pidiendo paciencia al Señor, ¿qué le enviaría a Dios a usted? ¿Qué le enviaría? Una situación para que usted pruebe la paciencia, ¿cierto? Entonces a veces Dios permite ciertos conflictos para que usted se dé cuenta si está o no aprendiendo a ser paciente. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros nos deprimimos con las situaciones que enfrentamos y entonces nos empezamos a echar la culpa porque no sacamos buena nota. Y entonces nos empezamos a estresar porque no me saqué un 5, sino me saqué un 2.5 y perdí la prueba. Y entonces me empiezo a culpar cuando pierdo la prueba y digo: es que yo soy débil, es que yo soy malo. Si ve, ¿de qué me sirve seguir al Señor si yo siempre fallo? ¿Qué pasa con esa persona que actúa así? Diga conmigo: no está entendiendo. Haga así conmigo: no está entendiendo. ¿Qué está entendiendo? No. ¿No está qué? Entendiendo. Porque el Señor no trae la prueba para deprimirte ni para hacerte ir atrás, sino la permite para que tú veas en qué estás y sepas que necesitas más de Dios. Eso es como cuando a usted le tocó la primera vez dar las tablas de multiplicar y se sacó una mala nota. ¿Qué hizo usted? ¿Qué le tocó hacer? Ir a repasar otra vez. ¿Cuánto es 9 por 7? 9 por 7 es... ¿qué? ¿57? No, ¿cuánto es 9 por 7? Y entonces un día usted aprendió 9 por 7. 63. ¿Sí se sabe la tabla del 9 con los dedos? Haga así conmigo, saque los dedos, los 10 dedos frente a usted y diga conmigo: 9 por 1, 9 por 2. Cada dedo que usted baja, el siguiente vale 10. ¿Listo? 10 y 8, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 6, 9 por 7, 9 por 8, 9 por 9, 9 por 10. ¿Sí ve? A mí se me dificultaba. No, mi hermano, yo pensaba cómo era la tabla del 9, hasta que un día el Señor, en medio de esa prueba, mandó un ángel y me enseñó eso que le estoy enseñando a usted. Y entonces, mi hermano, pregúntemela. ¿Cómo cree que llegué ese día a la prueba con mi profesor de matemáticas? Mi hermano, hágale, póngame las que sea, que aquí ya estoy listo. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Pero la forma en la que nosotros enfrentamos la prueba no es así. No enfrentamos la prueba para entender que tenemos que aprender,
Dios no te permite que de pronto pases por situaciones difíciles porque esté en tu contra, sino porque quiere enseñarte que esa situación la puedes pasar si confías en Él. Si vas y te llenas de Él, necesitas llenarte más de Él para poder pasar la prueba. Y si de pronto la prueba es de paciencia y preciso a usted lo molestaron, lo pisaron y usted dijo, ¿es que usted qué le pasa? La primera vez accionó así, pero la segunda, usted se acuerda de lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice? La blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor. Esa es la provisión de Dios para que yo pase la prueba. ¿Cómo es? La blanda respuesta quita la ira. Entonces la próxima vez que me provoca, que me empujan, ¿yo qué hago? Me acuerdo, la blanda respuesta. Ay, Señor. Amén, ¿cierto? ¿Por qué? El Señor quiere que estés con Él para entrenarte y enseñarte a pasar la prueba. Pero muchas veces yo quiero ir a la prueba. Muchas veces nos malacostumbramos. Pensamos que la paciencia es, voy y le digo, Señor, dame paciencia. Y entonces el Señor desde lo alto hace bajar un ángel y te dice, te voy a llenar de paciencia. Y usted... Y entonces usted ya sale caminando porque es paciente. No, hay cosas que no funcionan así. A veces estamos llenos de muchos cuentos, de muchas cosas que no son de Dios, de cómo Dios actúa y cómo Dios se mueve. Santiago nos dice, mire, ¿por qué nos gozamos? Cuando entendemos que la prueba no viene para sacarnos, para decirnos que somos malos, sino entendemos que la prueba es la perfección de Dios para nosotros, entonces cuando viene la prueba uno sale y la abraza y le dice, venga para acá que yo quiero ver cómo estoy. Y eso es lo que dice Santiago, en sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces ya no salgo con la tristeza de voy a ir a la prueba, sino voy con la alegría de, ay mire, allá viene la prueba, venga, yo quiero verme cómo estoy. Y sé que si fallo, ¿qué voy a hacer? Voy a ir, algo no aprendí. ¿Qué no aprendí? ¿Por qué me fue tan mal? Y si ve que la cosa empieza a cambiar, porque uno empieza a entender que las pruebas no las permite Dios porque tengas el Cristo de espaldas, porque mataste un cura o hiciste quién sabe qué cosa, no, sino porque Dios quiere que veas cómo estás creciendo, si qué áreas de tu vida tienes que fortalecer. Pero muchas veces nosotros no queremos pasar por la prueba. El mundo nos dice, no, la prueba no, el sufrimiento no, eso está mal, eso no está bien. Hay una vez tuve un mal entender de lo que Dios hace con Job. Yo dije, Dios sí es malo. El Señor permite que el diablo venga y toque a Job y le mate los hijos. Imagínense, Dios sí es malo, le mató los hijos. ¿Cómo hace eso? Hasta que un día tuve que entender que muchas veces Dios permitió todo eso, pero hubo algo que nunca hizo Job. Job nunca renegó contra Dios. Y mire lo que Dios hizo. Job pasa por toda la prueba dura, porque no solo fue externa, sino también en su propio cuerpo tuvo la dificultad. Job pasa por todo eso y al final dice la escritura, usted lo puede leer en el libro de Job, dice que Job vino a ser doble vez más rico. Las hijas que tuvo eran las más bonitas. Todo lo que Dios hizo se lo llevó a algo mayor. ¿Qué nos enseña esto? Es importante pasar por la prueba, porque al final de la prueba el Señor quiere promoverte. Diga conmigo, Dios quiere promoverte. Por eso hay que pasar por la prueba. Pero a veces el problema es que nos quebramos en las pruebas que vivimos, en las situaciones que enfrentamos, no las enfrentamos como debe ser. El mundo antiguo habla
de un proceso que se llama el proceso de preparar los metales, el crisol, o el proceso de fundición de metales preciosos. Si usted se encuentra por ahí una bolita de oro, usted piensa que eso es valioso. Pero ¿cuándo vale más ese oro que usted se encuentra por ahí? Una pepita de oro. ¿Cuándo vale más? Cuando pasa por el crisol. El crisol es lo que usted ve ahí en esa pantalla. Es una vasija que se calienta demasiado y entonces esa vasija hace 5 cosas. Primero se calienta el metal, se coloca en el crisol y se calienta a altas temperaturas. Segundo, el proceso de calentamiento separa las impurezas, la escoria, y entonces las impurezas flotan y lo que es precioso del metal baja. El segundo proceso. El tercer proceso del crisol es que entonces cuando se separa las impurezas de lo puro, entonces el metal puro queda en el fondo y eso se conoce como la extracción. Después el orfebre hace el proceso de verificación, examina la pureza del metal y entonces le da su aprobación como genuino y el metal que antes tenía un precio ahora vale más. ¿Será que el Señor nos está metiendo en el crisol, en la ollita, y le empezó a poner candela? ¿Qué quiere el Señor que salga? ¿Qué impurezas hay en mí? ¿Qué cosas impuras hay en mí? Tal vez mis palabras no son puras. Mis palabras son llenas de todo menos de Dios. Tal vez mis pensamientos no son puros, no son acordes al Señor, a lo que Él dice. Tal vez en mí hay cosas que no he aprendido a hacer y por eso el Señor está permitiendo la prueba, para que la prueba saque esas impurezas que hay en mí. Un día alguien me dijo: ¿quieres conocer a alguien? Vaya, juegue un partido con esa persona. Yo no lo entendía, yo dije: ¿por qué? Tranquilo, vamos. Y fuimos a jugar, entonces fuimos con alguien que cada vez que usted lo veía, esa persona como que no rompió un plato, como que es así. Pero cuando estábamos jugando y en la presión de que iba perdiendo, ¿cómo cree que se empezó a comportar? Mi hermano, yo decía: ¿y este es cristiano? Mi hermano parecía un mundano, hasta groserías se echaba y daba pata y me pegó hasta una patada por acá, me acuerdo de él. Si ve, la presión nos permite saber realmente quiénes somos. Las situaciones que oprimen nuestra vida nos permiten saber realmente quiénes somos. ¿Por qué podemos decir que Jesús era humilde, que era manso? Porque, hermano, mire, lo cogen los soldados romanos y lo vuelven una nada. ¿Y cómo hace Jesús? ¿Cómo se porta Jesús? Lo provocan, lo escupen. ¿Usted se imagina? No hay película que alcance a mostrarnos lo que pasa. Va Jesús pasando y la gente lo escupe. ¿Usted sabe qué es eso? Mi hermano, si a usted medio le cae la saliva de alguien y usted de una vez ya se va levantando, imagínese que es que por todo un camino hagan eso con usted. Pero ¿cómo reacciona Jesús? Jesús no reacciona. Jesús no se pone a enfrentarse a ellos. No hace bajar los ángeles del cielo y dice: córtenle las cabezas a todos estos incircuncisos que me la están montando. No, Jesús actúa diferente. Pasa la prueba. La crucifixión. Alguien hizo este análisis y quiero hacer un paréntesis aquí. La crucifixión es la forma también como el Padre, Dios el Padre, perfeccionó a su Hijo Jesús. Y uno pensaría que Jesús ya estaba perfeccionado, que Jesús ya era perfecto. Pero mire, cuando uno se pone a pensar, uno dice: vea, hasta el mismo Padre en su propio Hijo quería que alcanzara la perfección. ¿Para qué? Para después honrarlo y darle toda la autoridad y todo lo que Jesús recibe. Y si
Dios mismo, con su propio Hijo, permite que pase por ese sufrimiento y esas cosas. ¿Qué hará el Señor con usted y conmigo? Por eso el Señor dice que al que ama y azota a todo aquel que. ¿Y por qué? ¿Será que el azote es algo que nos gusta? ¿Cierto que no? No, a mí no me gusta. Pero lo necesito. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es la siguiente, y la cual nos invita Santiago. ¿Qué quiere Dios perfeccionar en mí? ¿Qué quiere Dios perfeccionar en ti? ¿Qué es lo que Dios quiere perfeccionar en usted? A veces nosotros tenemos el siguiente pensamiento: no, yo voy a poder tener mejores cosas en un mundo más adelante cuando tenga estas condiciones, pero nos olvidamos que necesitamos ser puestos en la ollita del crisol, ser colocado el fuego, que se derrita, salga de nosotros la impureza y que seamos perfeccionados. ¿Será que tienes que aprender a callar? ¿Será que necesitamos aprender a esperar? Porque estamos en una generación donde todo es a toda, ya. Y tal vez tengo que aprender a esperar, porque no aprendo a esperar, sino me desespero. ¿Será que necesito aprender a administrar lo que Dios ha puesto en mi vida? ¿Será que necesito aprender a pensar como Dios piensa de mí, mas no como yo pienso? ¿Qué es lo que el Señor quiere perfeccionar en su vida y en mi vida? Pregúntese, ¿por qué siempre hay cosas que le pasan a usted? Y preciso, muchas tal vez tienen que ver con su carácter. ¿Por qué será? ¿No será porque el Señor quiere que entiendas que tu carácter necesita ser perfeccionado? Porque a veces vienen ciertas cosas que nosotros tenemos un mal entender de las situaciones que vienen a nosotros. La clave está en cómo miramos la dificultad que enfrentamos. ¿Desde dónde la miras? Si la miras con un pensamiento carnal, entonces juzgas la dificultad como una tentación. Y tendemos a echarle la culpa ¿a quién? Al diablo. ¿Cierto? El diablo me tentó. Es que me puso, es que ese diablo, es que ¿cómo me tienta? Bueno, es una mirada muy carnal. Pero si la vemos desde la perspectiva de Dios, tal vez es la prueba que Dios quiere revelar en mí lo que realmente está pasando. ¿Quién soy yo? ¿Será que sí soy hijo de Dios? Pero cuando hay que actuar mal, no importa, no hay una barrera. Entonces no estoy siendo hijo de Dios realmente. Frente a la prueba que tienes, ¿qué estás haciendo? Frente a las cosas que estás desarrollando, ¿cómo lo estás enfrentando? ¿O estás viendo la situación que estás viviendo como el proceso que Dios está teniendo contigo para purificarte? ¿Cómo ves las situaciones? ¿Cómo las juzgas? ¿Desde una mirada carnal reaccionas como el viejo hombre, o reaccionas como el hombre que Dios ha transformado, que ha limpiado? ¿Cómo lo haces? Todos los días vienen situaciones, todos los días tomamos decisiones, todos los días vas caminando y ves el semáforo y del verde pasa al naranja. ¿Cómo reaccionas cuando estás en el naranja?
Decía alguien, es que el verde es pase y el naranja se acelere más. Y el rojo es pase rápido que nadie lo vea. ¿Cómo lo estás viendo? Las señales que Dios te envía, ¿cómo las estás leyendo? ¿Las estás sabiendo leer o las estás acomodando según como tú quieres, según lo que tú quieres? Mira, muchas veces nosotros estamos errando, no estamos yendo al blanco porque estamos juzgando mal las señales de Dios. Estamos no entendiendo lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Estamos fácilmente rindiéndonos, echándonos atrás y salimos y decimos, es que no funciona, es que la vida cristiana no funciona. No, no es que no funcione, es que no estás entendiendo cuál es el propósito, es que no estás entendiendo la prueba que está examinando lo que hay en tu corazón, lo que realmente hay en tus pensamientos, lo que realmente tú haces. Cuando te enfrentas frente a principios como la oración y te da pereza, ¿qué te muestra eso? ¿Qué te muestra eso? Cuando eliges ver una serie, y no porque esté mal, pero amas más eso que a Dios, ¿qué te muestra eso? Ah, no, es que yo soy débil. No se justifique, no nos justifiquemos, porque por andarnos justificando no estamos siendo transformados. Es que no hay tiempo, ¿realmente no hay tiempo? Yo creo que sí hay tiempo, solo que donde esté nuestro tesoro, ahí está tu corazón. Porque hay tiempo para otras cosas, pero no hay tiempo para el Señor. Porque hay tiempo para ser transformados por el mal, educados por lo malo, pero no para ser transformados por el Señor. Entonces ahí hay un problema. Ahí Santiago nos dice, estás mal. ¿Cuándo vas a ver con sumo gozo lo que está viniendo a tu vida? Cuando entiendes que el Señor quiere producir en tu vida paciencia. Cuando empiezas a ver que no es que Dios esté contra ti, sino que Dios te quiere perfeccionar hasta que llegues a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. ¿Qué necesitas ser perfeccionado? ¿En qué necesitas ser perfeccionado? En paciencia, en aprender a hablar, en aprender a callar, en aprender a pensar, en aprender a hacer. Porque nos quedamos siempre ahí a la orilla y tal vez el Señor necesita generar situaciones para que despertemos. ¿Para que qué? Dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Necesitas ser despertado. Pero a veces no atendemos a las señales que Dios envía a nosotros. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué está produciendo la prueba de fe que estás viviendo? La enfermedad que estás atravesando, ¿qué produce en ti? No, es que estoy más pegado del Señor, estoy lleno de la unción de Dios. O estás lleno de la depresión, de la tristeza. ¿De qué te estás llenando frente a la dificultad que estás enfrentando? Lo estás viendo carnalmente. A mí siempre me va mal, todo me sale al revés. Desde chiquito tengo el Cristo de espaldas. No, no lo tienes de espaldas, no estás entendiendo. Tienes una mirada errónea y equivocada de lo que está pasando en tu vida, y por eso no estás pudiendo ir a donde Dios quiere que vayas. Hoy se hace necesario en nosotros que la paciencia tenga su obra completa, para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna, como dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
El propósito no es de destrucción. Lo que Dios está trayendo a tu vida no es de destrucción, es para ser perfeccionado. Si los hijos viéramos la corrección como ser perfeccionados, nuestra actitud frente a la corrección sería diferente. Pero muchas veces nuestra actitud frente a la corrección es ay. Y sabe, cada vez que usted actúa así, usted actúa como un animal que tiene unas orejas largas y que solo hace ¿Qué animal es? Diga conmigo, el burro. ¿Qué hace el burro cuando usted lo quiere llevar por un camino que no va? Se queda ahí quieto y hace igual. ¿Cuántas veces usted como hijo hace como el burro? No seas como el burro o como el mulo. Dice la escritura, falto de ¿qué? No sea falto de ¿qué? Por eso menciona la palabra cabal. ¿Qué es una persona cabal? Necesitamos crecer. Deja de amar el mundo y empieza a amar al Señor. ¿Pero por qué me pasa? Mire mi hermano, qué triste es que le pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre tropiezas con la misma piedra y nunca has aprendido a actuar y nunca te has corregido. ¿Cuántas veces más tienes que tropezarte? ¿No será que ya hiciste del tropezadero tu estilo de vida? Y necesitas hoy ser libre de eso. Necesitas hoy venir al Señor y decirle: Señor, yo muchas veces no he querido pasar por la prueba. Oro para que no me pases por la prueba. Pero me olvido que necesito la prueba para ser perfeccionado. Dice el salmista: nos pasaste por el agua, por el fuego, hiciste cabalgar sobre nosotros, pusiste sobre nuestros hombros pesada carga. Pasamos por todo eso y nos sacaste abundancia. Hay algo precioso que Dios quiere llevarte, pero para ir allá necesitas ser limpiado. Tal vez estás orando por tu vida económica, pero mientras no aprendas a administrar lo que Dios te ha dado en tus manos, no te va a confiar más. Tal vez estás enredado en tu vida emocional, pero mientras no aprendas a organizarte, pasa la prueba, muestra que sí aprendiste, para que seas promovido, te entreguen el cartoncito y te digan: aprobado, pase al siguiente. Pero queremos ser como el mal estudiante. ¿Cómo actúa el mal estudiante? ¿Cómo hace el mal estudiante? ¿Cómo hace? Al final: profe, ayúdeme, venga, le doy, le traigo, ayúdeme, póngame un por favor, ayúdeme. Gracias a Dios nunca tuve que pasar por eso. Un día me hicieron perder, la profesora me hizo perder, porque por ayudar en unas cosas no fui unos días a clase. Entonces me iba a poner un 5, porque yo los trabajos los presentaba. Pero me dijo: no, lo voy a hacer perder, porque usted no sé por qué razón no volvió a mi clase. Bueno, está bien, acepté. Cuando hice la recuperación yo decía: oigan, mis compañeros, esto es lo que los ponen a hacer, esto es muy fácil. Ay. Y entonces cuando llegó el momento de la calificación, ¿qué cree que me iban a poner? Me iban a poner un 5. Por allá la profesora se acordó que nunca se pasa con 5 una recuperación. Me dijo: no. Pero no porque yo sea más que usted.
Y esto no se lo digo para, ay, si ve que yo soy mejor que usted y ustedes no sé qué. Mi hermano, usted también puede. ¿No es que usted, el Dios suyo es más chiquito que el mío? ¿La gracia de Dios en usted no es la misma? ¿Sí? Cuando salió el sol esta mañana, iba pasando por su casa, el Señor dijo, mándele un rayo, unas centellas, lluvia a esa casa porque me caen mal. Mi hermano, usted también tiene la gracia de Dios y puede levantarse y enfrentar la prueba y salir victorioso. ¿Cuál es la prueba que estás enfrentando hoy? ¿Cómo la vas a enfrentar? ¿Como un hijo de Dios o como una persona que no ha recibido la redención de Dios? ¿Cómo la vas a enfrentar? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Todo hombre sea tardo para hablar. ¿Cómo es que dice? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Tal vez será que necesitamos aprender a oír, a escuchar las instrucciones de Dios para nuestra vida y para nuestro corazón.